¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando el narcisismo y la burbuja mental de una persona se junta con una comunidad en la que se puede interactuar libre e ininterrumpidamente? El día de hoy vamos a explorar el caso del youtuber argentino Roman the Hedgehog, en el cual están involucradas cosas mucho más graves de lo que a simple vista es un creador de contenido, que solamente hace lo que le gusta, entre 1500 comillas. Sin más que añadir, empecemos con este video. Roman the Hedgehog es un youtuber argentino de entre 22 y 26 años que actualmente cuenta con más de 1370 suscriptores, pero que anteriormente contaba con un canal de más de 4000 suscriptores. Su contenido principalmente se basa en videos de su propio avatar shippeado con Amy, Styx, entre otros personajes, inclusive con Pomni de The Amazing Digital Circus para rematar. También se dedica a hacer gameplays de FIFA, juegos de Sonic, Andrew and Laylee, antiguamente Rocket League, y me gustaría que solo fuera eso y ya. Pero para mi mala suerte, después entenderán el porqué, compartí fandom con él cuando era jugador del fútbol ficticio. Abro paréntesis para la gente que no sepa qué es el fútbol ficticio. El fútbol ficticio de YouTube se juega con encuestas y clubes ficticios. Solo necesitas un equipo armado por tus amigos de YouTube y el permiso del presidente rival para lanzar un partido. Los partidos se juegan por votos, es decir, por las encuestas de YouTube, y suelen durar entre 40 minutos y 2 horas. La regla más importante de este deporte es nada de trampas con multicuentas y respeto total y mutuo entre jugadores. Si rompes las reglas, quedas fuera. Una vez hayamos hecho este breve repaso de quién es este sujeto, podemos pasar al siguiente punto. Una de sus primeras polémicas, y lo que lo llevó a ser fundado entre 2024 y 2026, es el hecho de pedir suscriptores mediante Teams de WhatsApp. Pero no era una simple autopromoción como "Hey, subiré contenido genial todas las semanas y prometo mandar saludos al final de cada video. Suscríbete a mi canal", sino hablo de que literalmente migajeaba por suscriptores, al punto de ser molesto e irritante. Cosa que anteriormente, de 4000 suscriptores que tenía, solamente como 1000 veían su contenido porque les interesaba. Las otras 3000 personas estaban suscritas porque Roman y a veces sus amigos de estas comunidades los obligaban a suscribirse. Otra de sus polémicas es no respetar gustos. Según los testimonios de varios de sus amigos, él odia a las personas que son fans del ship Shadamy e incluso considera a Shadow, un personaje animado, como su principal rival por el amor a Amy. Si esto ya les parece fuerte de por sí, teniendo en cuenta que el tipo incluso trabaja, espérense a ver lo que le sigue, porque definitivamente se queda en pañales a lo que vamos a tocar a continuación. Año 2026. Roman the Hedgehog estaba consagrado como una promesa del fútbol ficticio. Tenía potencial para ser un jugador excepcional y recordable. Pero en otra vida, porque en esta el hechicero César Nicolás y FC Red Dragon le regalaron 8 balones de oro por ser el 8 veces más ingenuo y creer que él estaba a la altura de varios gigantes como Football y Shorts, Toge e incluso yo misma. Que el premio real se entrega el 22 de cada mes y lo ganan los mejores jugadores por contribuciones, goles, asistencias y actitud deportiva. Cosas que Roman no demostró tener en ningún momento de este video y de su efímera carrera. Tanto fue así que perdió la final de la Copa Diamante contra uno de los mejores guaraní de la historia, subcampeón de Brut, y él muy cara dura se contó la copa y hasta le hizo video. Obviamente después le dieron el campeonato a los de Lambaré, pero no quita la gravedad de lo que hizo Roman. Después de eso, un youtuber, Zack Funky Knight, me acusó a mí y a un amigo llamado Liodan de haber doxiado a Roman, cosa que es mentira y yo salí a desmentirlo.
Pero el bobo en la publicación que hice, pensó que yo estaba negando que lo había insultado, cosa que jamás hice. Entonces él intentó usar la técnica del gaslighting digital para quedar como el inocente y envidiado Roman de Hedgehog, cuando la realidad es otra. Una jovencita casi 12 años menor que él lo humilló con argumentos 100% válidos dentro de esta comunidad para dudar de la veracidad de los títulos de alguien. Yo tengo una serie llamada 30 días, 30 curiosidades acerca de mí, en la cual, a medida de que se acerca mi cumpleaños, voy revelando distintos datos sobre mí. En esta serie, en la curiosidad número 9, dije que sacaba buenas calificaciones, cosa que no es mentira. Pero al final, dije lo que está saliendo en pantalla para picar a Roman. Y el mamerto al parecer cayó en el rage bait, ya que me vino a decir: ¿y la de graduarte te la sabes? Típico de ardidos cuando se quedan sin argumentos. A lo cual yo le respondí que no me podía graduar con 13 años. Y él me respondió que yo era una pérdida de tiempo y que tenía más cosas importantes que hacer, como trabajar. Argumento que se cae a pedazos con el hecho de que intentó justificarle sus títulos a Debate. Y eso que Debate debe de tener como la misma edad que yo, o incluso más. Si Roman está viendo esto, aunque él en los comentarios se rehúsa a aceptar que está equivocado, yo misma lo diré porque ustedes saben que no me gusta callar mi opinión. Roman, la verdad, no tiene acta de nacimiento. Y si la tuviera, ser adulto no te da la razón en algunos casos, como en este, que tú niegas haber robado balones de oro y sumarte méritos que no has conseguido limpiamente, intentando dejarnos en ridículo al mencionado anteriormente Debate y a mí, porque ambos teníamos gran parte de razón en dudar de ti. Imagínate que dos chamos que aún están cursando el liceo te desmientan con tan solo 15 comentarios. Bro, eso es otro nivel de ser patético. Sin nada más que agregar, pasemos a la conclusión. Es poco lo que tengo que decir, pero a diferencia del contenido de Roman, valdrá la pena escucharlo. En conclusión, Roman de Hedgehog, para tener más de 20 años, se comporta como un niño de 5, queriéndose creer el rey del mundo cuando en realidad él es un humano como cualquiera de nosotros, no un ser perfecto con la razón absoluta. El día que Roman deje de creerse más de lo que es, respete los gustos de los demás, aprenda a aceptar sus errores y deje de creer que su edad lo hace tener toda la razón del mundo, ese día progresará. No solo como persona, sino que tal vez también progrese como youtuber y vuelva a tener 4.000 o incluso más. Esto ha sido todo lo que quise decir. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. No sin antes mandarles saludos a DXG7, Debate PY, El Conejo Maxi, Charlotte Examp y Jonathan. Adiós. Tomen agua y coman verduras.